Qué bueno entonces que en el repaso de esta semana podemos introducir la idea de las promesas y repasarlas, ¿no? Y bueno, antes de comenzar este repaso de la lección, comúnmente siempre lo hacemos, presentamos a quienes nos acompañan. En esta oportunidad el pastor Mario Domingo. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos y poder repasar junto esta lección. Un gusto, Roberto. Y bueno, Mario, que ya tenés tiempo, años de estudio de la lección, Ujú. y qué lindo, ¿no? Cómo la está enfocando el autor, ¿cierto? Aquí a la carta a los Gálatas. Y qué pantallazo puedes darnos del repaso, ¿no? ¿Qué te dejó allí Sí, como imagen, como es idea? una lección ilustradora. Ujú. Eh, Me da la impresión de que el autor de la lección habla tanto de las promesas como de la ley. Ambas, las promesas, la promesa de la gracia de Cristo y la ley fueron dadas por Dios. Ujú. Actúan juntas, aunque tienen diferentes lugares y diferentes funciones dentro del plan de la salvación. Qué bueno. La verdad, logran el equilibrio, ¿no? Que uno Sí. necesita. Y el autor coloca allí, ¿cierto? Y comenzando en el repaso de los versículos de Gálatas capítulo 3, y el versículo que coloca el autor como memoria es justamente el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces aquí podemos entender un poquitito que el conflicto, ¿cierto?, que tenían aquí en la iglesia de Galacia, era un poquitito que querían retroceder, ¿no?, al tema de las obras. Y de Claro. alguna manera Pablo le está colocando la idea fundamental de entender la fe y de entender las promesas, ¿no? Pienso lo mismo. Creo que lo que Pablo estaba tratando de aclarar en la carta era que la salvación es por gracia, es por la fe en Jesucristo. Pero para que la gente no sintiera que la ley era menoscabada, Ujú. también Pablo le da a la ley la función que tiene Claro. dentro de la epístola. Siguiendo ahí tu pensamiento, ¿no? Por un lado, cuando vos decís para que la ley no sea menoscabada, decir, por un lado estaba el extremo de ley, ¿cierto? Y la salvación por ley, que eso es lo que Pablo trata de hacerles comprender. Si no, dice, ¿para qué existe la ley? Ujú. Si no nos salvamos por la ley, ¿no? Sí. Eso es lo que estaba en la mente de ellos, ¿no? De los fariseos y de los cristianos, digamos, de los judíos que se estaban cristianizando. Claro, como hay tanta referencia de Pablo acerca de las promesas, Ujú. de la gracia, él no quiere desequilibrarse y dejar de lado la ley, La ley. Ujú. sino que le va a dedicar tiempo también a la función de la ley dentro del plan de la salvación. En las lecciones anteriores vimos que Pablo un poquito los contrarios, los opuestos, opositores a Pablo como que lo tomaban como que él tenía un evangelio diferente, Claro. porque justamente estaba dándole el equilibrio entre promesa, entre fe y ley. Y bueno, yo señalé dos versículos, no sé si podemos coincidir, Mario. El versículo 7 del capítulo 3, si usted nos acompaña en capítulo 3, verso 7, creo que ese es la idea fundamental de Pablo, en el sentido allí dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Él pone allí, digamos así, el pilar en lo que va a girar, perdón, lo que va a girar, cierto, su idea, ¿no? Es decir, los que son hijos de Dios son justamente aquellos que caminan por fe. Totalmente todo lo contrario que pensaban los otros, ¿no? Claro, hay que recordar que el judío se llamaba a sí mismo hijo de Abraham, Hijo de Abraham, hijo por descendencia sanguínea. sanguínea. Entonces Pablo le dice, los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen la fe que Abraham tuvo. Ujú. Y entonces allí confronta el hecho, ¿cierto?, en lo que dice el pacto de Dios con Abraham, que tenemos ese título. Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a lo que menciona aquí el autor, ¿no? A mí me gustó un poquitito lo que habla allí sobre el tema del pacto Ujú. y la promesa, ¿cierto?, en el tema del pacto. Y hablando justamente sobre que el pacto a quién afecta y cómo fue hecho. Por eso se usa esas palabras, dice, es pacto, es testamento. La Ujú. verdad es una
una mezcla ahí en el medio, ¿no? Sí, Pablo hace una analogía Ujú. entre pacto y testamento. Por lo que dice la lección, la palabra que utiliza, la palabra griega, correspondería más bien a testamento. Y si vamos a algunos textos en este mismo párrafo que estamos viendo, versículo 18 habla de la herencia. Ajá. Entonces, es más bien un testamento, Ujú. poniendo el testamento como una contraposición a un pacto que nosotros llamaríamos hoy un contrato. Contrato entre iguales que asumen responsabilidades y las tienen que hacer. En este caso es la voluntad de Dios, la voluntad del que hace el testamento, lo que permite al apóstol Pablo tomarse de ese testamento y decir, bueno, este testamento tiene un beneficiario Ujú. y tiene una herencia para ese beneficiario. Exacto. El autor ahí, si ustedes me acompañan, en el día domingo, en el primer párrafo, gordo, bien amplio, que está después de las preguntas, dice allí, ¿cierto? Dice, el pacto de Dios estaba basado solamente en su propia voluntad. Claro. Y hablando un poquitito justamente de lo que es pacto, no era un tratado entre dos personas, donde se hacían promesas mutuas obligatorias, sino el pacto de Dios está basado solamente en su propia voluntad. Es decir, aquí entendemos entonces por eso el testamento, Claro. ¿no? Es decir, Dios allí haciendo, legando a sus hijos, a aquellos que creen por fe, y en ese sentido no había ninguna, no se esperaba ninguna condición, No, ni tampoco ninguna, digamos, ni un mérito, no hay ningún mérito humano de poder recibir ese testamento. claro. Es solo por gracia. Interesante porque el testamento, en el testamento está implícita la promesa Ajá. Y la seguridad. y la seguridad de las promesas de Dios. Ajá. Nosotros sabemos que Dios cumple sus promesas, Ujú. las promesas de Dios son infalibles. El autor coloca allí 3 elementos, si ustedes me acompañan, en el siguiente párrafo, mencionando un poquitito lo que hablamos de lo que es testamento. Dice, como sucede con un testamento humano, la promesa de Dios afecta a un beneficiario específico, Claro. en este caso Abraham y su descendencia. Segundo, también dice, involucra una herencia, que bien lo mencionaste, Mario. Y tercero, allí dice, Pablo destaca la naturaleza inmutable de la promesa de Dios. Sí. Es decir, 3 cosas, ¿no? Y las 3 cosas son, digamos así, necesarias. Primero, el beneficiario, es decir, Abraham y su descendencia. Y es un poquitito la confianza que tenían los judíos, porque dice, soy hijo de Abraham por sangre. Claro. Pero ahora le cambia. El de sangre no te sirve, es por fe. Fue duro el mensaje de Sí. Pablo. Tal vez necesitaban ellos un mensaje duro. La Ujú. carta es una carta que ya hemos visto en lecciones anteriores, no tiene palabras de gratitud hacia los Gálatas, no tiene palabras de encomio hacia los Gálatas, va directamente al punto. Sí. ¿Mm? Porque era lo que necesitaban, era un remesón en cuanto a sus ideas. Pablo no fue diplomático. No, Ahí no. fui ahí. No. Fue el tiro al blanco, derecho. Y entonces aparece, cierto, Abraham y su descendencia, después dice una herencia. Qué lindo. Hay una herencia para aquellos que son hijos de la fe. Sí. Y entonces destaca la naturaleza inmutable de la promesa. Entonces ahora yo lo que voy es que si existiría el pacto y existe, cierto, el objeto, cierto, la herencia, sin la promesa sería algo insustancial, algo que sería pura letra, pero no tiene así un peso para poder tomarlo para algo mío. Porque es la promesa de Dios lo que le da contenido al testamento, al pacto y a la herencia. Ujú. La promesa inmutable. El versículo 15 del capítulo 3 Ujú. dice... Hermanos, pacto, así, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. no lo invalida, Ujú. nada lo va a invalidar. Qué bueno. Nos quedamos con esta idea y ¿Cómo seguimos no? en el siguiente bloque. Sí, sí. Gracias, Mario. Perfecto.